Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hablar de Sabine Wren en la historia de la saga es hablar de uno de los personajes mejor escritos por el maestro Dave Filoni, creador de Rebels y co-creador del Mandalorian, Masters. Ya que Sabine no solo fue una imperial, una rebelde y una portadora del sable oscuro, sino que ella fue un símbolo de lo que en realidad una mandaloriana debería de ser, defendiendo los más puros ideales hacia con los miembros de su clan o de su propia familia expandida, como lo fue la tripulación del fantasma con la que convivió. De hecho, las mejores cosas que ha escrito Dave Filoni en cuanto al conflicto humano se refiere están justamente representadas en Sabine Wren cuando ella misma toma posesión del sable oscuro en la tercera temporada de Rebels, al igual también que hacia el final de esta serie por el gran lazo que ella crea con Ezra Bridger. No obstante, Masters, a pesar de la importancia y lo colorida que es Sabine Wren en la saga, por no estar propiamente presente en las películas, para muchos no es un personaje tan conocido. Es por eso que revisaremos 13 datos únicos como una guía sobre la vida de Sabine Wren, con todo lo que se conoce en el canon desde su nacimiento hasta las últimas veces que la vimos en Rebels y en la serie de Ahsoka, estando ya ahí como aprendiz de Ahsoka Tano portando el sable que un día fue de Ezra Bridger, para entender así por qué Sabine es uno de los mejores personajes de la saga. Get ready. Ok, en primer lugar debemos saber que Sabine Wren, de acuerdo a la línea del tiempo de Star Wars, nació 21 años antes de la batalla de Yavin, justo a la mitad de la Guerra de los Clones, lo que nos dice que cuando vimos a su madre, Ursa Wren, en el final de Clone Wars liberando a Mandalore de las garras de Maul, junto con la no Jedi Ahsoka Tano y Bo-Katan Kryze, la bebé Sabine Wren tenía ahí alrededor de unos 2 años, Masters. Es así que para la primera vez que la vemos en la saga en la temporada 1 de Rebels, tendría ya justo 17 años incorporada a la tripulación del fantasma, estando a 5 años de los sucesos de la Star Wars original. Es por eso que ella se refería en un principio como niño a Ezra Bridger, quien era el nuevo en la tripulación del fantasma porque era 2 años menor que ella, dado que justamente Ezra nació justo el día en que Palpatine se alzó con el poder en el Día del Imperio. Es así que durante las temporadas 2 y 3 de Rebels veríamos su adolescencia tardía, y ya cuando tendría el sable oscuro en sus manos, entrenada por los Jedi Kanan Jarrus y Ezra Bridger, ella tendría 19 años, aún antes de los eventos de la Star Wars original. Y ya para la temporada 4 de Rebels, cuando inició la revuelta de Mandalore en contra del Imperio, y además también propició la liberación de Lothal junto con los rebeldes, ella tendría 20 años. Aunque formalmente la última vez que la vemos en la serie de Rebels sería después de la batalla de Endor, en el epílogo de esa serie que sucede después de la película El regreso del Jedi. Esa Sabine adulta ahí, que también se ve en la serie de Ahsoka en live action, tendría ya 29 años reencontrándose con su maestra Ahsoka. Esto claro tras la purga mandaloriana que causó el Imperio en su planeta. Así que los casi 9 años que pasarían entre el final de Rebels y la serie de Ahsoka, Sabine cargaría una larga historia sumamente compleja por la guerra y también como la pupila de Tano. Let's go again. Es así que en nuestro segundo punto debemos saber que propiamente Sabine no viene del mundo de Mandalore, sino del espacio colonizado y los sistemas circundantes que pertenecen a los Mandalorians, ya que en realidad ella viene del mundo nevado de Crow Nest, el cual fue su lugar de nacimiento, uno que también vimos en la serie de Rebels y que en realidad es muy distinto al paraje desértico y escaso de vida por la guerra, que era en realidad el planeta Mandalore con sus ciudades domos. Es así que en nuestro tercer punto, algo importante señalar que tiene relación con todas las series de Star Wars como Clone Wars, Rebels o el Mandalorian, es que Sabine Wren, al igual que toda su familia, es decir, el clan Wren, que todos ellos, su madre Ursa, su padre Aldrich Wren y su hermano Tristan Wren, en realidad debían su lealtad a la casa de los Vizsla, que en realidad era una de las familias más influyentes e históricas de todo Mandalore, ya que Tar Vizsla fue quien hizo el sable oscuro más de 1000 años antes, y también Pre Vizsla también fue el portador de aquel sable quien lideró la Guardia Letal en la Guerra de los Clones. Por eso se entiende que en Clone Wars la madre de Sabine, Ursa Wren, siempre hubiese estado cercana a Bo-Katan Kryze, porque esta última antes fue la lugarteniente de Pre Vizsla y también un miembro de la Guardia Letal, el mismo grupo violento que salvó al niño Din Djarin en las Guerras de los Clones. Inclusive, Masters, la propia Sabine corrobora su lealtad hacia los Vizsla siguiendo las costumbres de su clan en la serie de Rebels, como tal cual lo hace en el episodio 13 de la temporada 2, El Protector de Concord Dawn, cuando ella reta a un duelo con blasters al más puro estilo western al mandaloriano Fenn Rau.
Es así que en el cuarto lugar, Sabine es uno de los personajes más coloridos y cambiantes de todo Star Wars. Y no lo digo solo porque era todo un artista en la forma de decorar su habitación, o también con los múltiples grafitis que hacía, o incluso hasta diseñando el logo del Escuadrón Fénix de la Rebelión, que hasta incluso se puede usar en el videojuego de Star Wars Squadrons en las naves. Sino que podemos decir que es el personaje que más ha cambiado de outfits en todo Star Wars. Y no lo digo solo por su pelo, que en Rebels cambió innumerablemente de colores, del anaranjado pasando por el azul al lila o al negro o hasta el color lila, o un sobrio negro hasta el morado que tendría en su etapa más adulta, sino que el reflejo de su propia personalidad artística lo representó en su armadura, una que ella misma había tenido y valorado en su familia por los últimos 500 años atesorándola. No obstante, esta armadura de Beskar evolucionó a través de su juventud por lo menos 4 veces en Rebels de forma notoria, porque primero pasó por una armadura de casco rosa y con vivos en naranja y morados, para de ahí pasar a usar su peto predominantemente naranja con el casco con los mismos tonos. Inclusive ahí los concepts art de Rebels nos permiten ver cómo se veía brevemente su interior con su comunicador y también con su equipo tecnológico en su visor. Después, hacia el final de Rebels, su armadura sería un arcoíris multicolor entre tonos morados, tintos, naranjas y amarillos, pero sobre todo con el cómbor en su hombrera derecha, algo que también era un símbolo de Ahsoka Tano. Y finalmente tenemos la que tuvo hacia sus años 30 en su madurez, que tendría tonos morados y oscuros mucho más sobrios, propios de ya no ser una joven. Es así que en nuestro punto 5 debemos saber que Sabine era toda una erudita como la mandaloriana que era en el manejo de armas y tecnología, al igual que también era muy buena slicer para meterse en equipos de cómputo. Era pues valiosa como pocas. Es por eso que tenemos que repasar el arsenal completo de armas que ella tenía, además de su armadura de Beskar. Y en realidad la evolución de las armas que tuvo Sabine Wren tiene un paralelismo con Din Djarin, porque también las fue consiguiendo poco a poco a través de su serie como El Mandaloriano. Como tal cual pasó con el jetpack de ella, que lo consiguió tras 3 años de ser una rebelde, robándoselo a un super comando imperial mandaloriano que la perseguía junto con el virrey Gar Saxon en la 3ª temporada de Rebels. Lo interesante también es que su armadura y jetpack podían funcionar en gravedad cero en el espacio. Pero aunado a esto, Sabine, como una buena mandaloriana, iba armada hasta las chanclas, ya que cargaba las típicas pistolas blasters gemelas Westar 35 como las que tenía también Bo-Katan Kryze desde las guerras de los clones. Lo interesante es que su casco, además de ayudarle a apuntar, le advertía si sus pistolas se estaban quedando sin munición. Y si no lo traía puesto, las empuñaduras de los blasters pulsaban cuando se agotaban la munición. Claro, era una experta en armas de demolición y el desarrollo de tecnología, tanto así que desarrollaría su propia versión de una bomba de pintura explosiva, pero también entre sus juguetes usaría esos típicos brazaletes mandalorianos que se los daría a Fenn Rau como un regalo en su entrenamiento con el sable de luz. Con esto Sabine también tendría un gancho de agarre, dardos paralizantes y hasta un escudo deflector personalizado de brazo, como también se vio esa variante en las guerras de los clones. Claro, también tendría en ellos un típico lanzallamas y un par de muñequeras blasters. Todo esto le servía como una mandaloriana para justamente contrarrestar las habilidades de un Jedi, el cual era el objetivo principal de todas estas herramientas. Pero la principal arma que llegó a tener Sabine fue que tuvo en su poder el mítico sable oscuro de los Mandalorians, lo que nos lleva al punto 6, ya que ella lo encuentra aproximadamente 2 años del estallido formal de la Guerra Civil Galáctica en Rogue One, en el episodio 11 de la temporada 3 de Rebels, Visiones y Voces. Esto en la guarida de Darth Maul en Dathomir por medio del Jedi Ezra Bridger, quien tenía cierta relación con el ex Sith. La cuestión es que el sable oscuro se queda tirado y Sabine de inmediato reconoce el arma y se la lleva. Una que por más de 15 años estuvo en poder de Maul después de haber matado en Mandalore a Pre Vizsla con él. Con esto Sabine dudaría de portarlo y todo el mundo le advertiría de la importancia de tenerlo y también de lo peligroso que era, porque simbolizaba la fuerza y la potencial unión de todo Mandalore en una sola espada. Fenn Rau incluso sabía que ella podría unir a Mandalore en la rebelión para levantarse así en contra del Imperio. Su madre Ursa, por su parte, le advertiría que esa espada era peligrosa porque a su portador precisamente le costaba trabajo mantener su cabeza pegada a su cuerpo. Y Kanan Jarrus, el mentor y padre adoptivo de Sabine en El Fantasma, lo primero que le diría sería que otros la retarían a ella por aquella espada, lo que nos deja implícito pues un cierto mensaje de cara al Mandalorian de una u otra forma. No obstante, Sabine sería muy sabia y después de tener el sable entre 6 a 12 meses y también arreglar su conflicto con su familia, levantaría hacia Mandalore en contra del Imperio para terminar dándole el sable a Bo-Katan Kryze, la última propietaria del sable oscuro antes de que el Moff Gideon lo tuviese en el Mandalorian.
Aunque bueno, todos sabemos que ese sable oscuro pasaría del Moff Gideon a Din Djarin y luego de vuelta a Bo-Katan justo en los tiempos del Mandalorian 3 a la par de los sucesos de la serie de Ahsoka. De ahí que Sabine, tras dejar el sable oscuro, tuviese toda una historia como una pupila de Ahsoka, heredando y portando con maestría el sable verde de su desaparecido amigo el Jedi Ezra Bridger. Lo que nos lleva al punto 7, ya que la temporada 3 de Rebels, gracias a que obtiene el sable oscuro, Sabine Wren, por increíble que parezca, se termina entrenando en los caminos de los Jedi y también en las artes de esgrima de estos. Y esto muy a pesar de que ya era toda una guerrera entrenada, pero necesitaba dominarlo para protegerse de potenciales retadores hacia esa espada oscura. Y esto en verdad es lo que detona la historia de Sabine Wren en Rebels Masters, una que Dave Filoni escribe en el capítulo 15 de esa temporada y que también escondió durante 3 años para eclosionar ahí de una gran manera, ya que Sabine Wren aprende con su amigo y hermano Jedi Ezra Bridger las cadencias básicas con el sable de luz, el discípulo pues de Kanan Jarrus, pero también las aprende enfrentándose al propio Kanan en varios momentos. Lo interesante es que aprende de una de las mejores escuelas de estilos de esgrima entre los Jedi Masters, porque Deepa Villava fue la maestra de Kanan y a su vez Villava fue la discípula del gran maestro Mace Windu, el único Jedi de los tiempos de la República que logró desarmar con su estilo de combate único a Darth Sidious. Así que el estilo de combate heredado de Windu hacia Villava, Kanan, Sabine y Ezran está presente y dominado por todos ellos. Es así que en el punto 8, en relación a esto, también tenemos en su entrenamiento que Kanan nos hará saber respecto a Sabine que a pesar de no ser sensitiva a la fuerza, todos teníamos algo de ella y que ella debía de alcanzar un cierto balance interno para poder manejar correctamente el sable oscuro o cualquier sable de luz. Lo interesante es que Jarrus nos dice que Sabine estaba llena de miedo, ira y de cierta manera bloqueada en aquellos tiempos por su pasado familiar que escondía, al igual que por ser tan testaruda como lo eran casi todos los mandalorianos. Es así que poco a poco vemos el cambio interno en Sabine Wren estando junto con los Jedi Bridger y Jarrus. Ahí incluso Kanan le da una de las más grandes lecciones sobre cómo portar un sable mientras los dos se entrenaban al decirle: la energía fluye a través del cristal, no pelearás con una simple espada. Siempre que dirijas una corriente de energía, tus ideas, tus acciones se convierten en energía y también fluyen a través del cristal y se vuelven parte de la espada. Es con esto que Kanan le enseña que entre más practique con el sable, menos pesada sería esta arma y sería más como una extensión de su cuerpo, aprendiendo con ello mucho más de la disciplina y de la esencia misma de la esgrima de un Jedi. Pero esto también, en nuestro 9º punto, ocasionó que Sabine se rompiera por dentro y revelara su corazoncito sobre su pasado, ya que en realidad era una prestada de su propia familia y su clan, como todos los demás de la tripulación del fantasma, porque en los años oscuros del Imperio este había controlado Mandalore mediante el miedo, y así la había usado a ella y a su gran intelecto tecnológico para crear diversas armas de destrucción masiva en contra de Mandalore, como tal cual era la duquesa, nombrada así en honor a Satine Kryze, ya que esta arma que creó Sabine podía con la modulación correcta derretir a cualquier portador de una armadura de Beskar hasta hacerlo cenizas. Y sabiendo esto, Wren abandonó el Imperio temiendo que su familia y su clan y todo su pueblo tuvieran un peor destino. Pero esto hizo paradójicamente que su familia la abandonara y que cayera en desgracia, y que así los Wren fueran rehenes del poder en turno de Mandalore, que era el virrey Gar Saxon, quien era un ex sirviente de Maul y que también había hecho un pacto con el emperador Palpatine. Por eso pues Sabine Wren en su adolescencia temprana dejó Mandalore como una apestada y ex imperial, convirtiéndose por un tiempo en una cazarrecompensas que compartió ese mismo camino con su amiga Ketsu Onyo, hasta que así antes de Rebels se uniría al fantasma de Hera Syndulla y Kanan Jarrus. Desde luego en el lugar 10 Master, Sabine Wren tiene alguno de los mejores cameos con personajes de la saga, ya que no solo coqueteó con el pansexual Lando Calrissian, sino que luchó con el extremista Saw Gerrera o con la propia Bo-Katan. Pero además en sus tiempos como una rebelde conoció cara a cara a R2-D2, C-3PO, Leia Organa y Jyn Erso, como tal cual pasó en Forces of Destiny. Inclusive combatió a grandes villanos con su propio puño como lo fueron Maul o el gran almirante Thrawn. Esto fuera de tener una gran relación como una rebelde con la propia Ahsoka Tano. Pero lo mejor es que fue Sabine quien trajo a la rebelión a 2 pilotos del mítico Rogue Squadron que se convertirían más tarde en líderes en las películas. Tanto Derek Hobby Clevian, a quien lo vimos en el Imperio Contraataca en la batalla de Hoth junto a Leia, y también a Wedge Antilles, el mítico piloto del Rogue Squadron, quien sobreviviría a los 2 ataques a las Estrellas de la Muerte e incluso también a la batalla de Exegol. Y todo porque Sabine lo reclutó desde la Academia Imperial Sky Strike. Es así que en el lugar 11 de esta lista debemos saber que fue en realidad
realidad Sabine Wren quien inició lo que se conoce hoy en día como la Guerra Civil Mandaloriana un año antes de la Guerra Civil Galáctica, un evento que causaría la gran purga de los Mandalorians que se ha hablado tanto en la serie del Mandalorian. Esto porque ella primero se enfrentó al virrey Gar Saxon, donde lo venció en un duelo con sables de luz y rematado este último por la madre de Sabine cuando este la atacó por la espalda. Pero más tarde ella se enfrentaría al hermano de este último, Tybur Saxon, quien sería después el gobernador de Mandalore. Y así, junto con la tripulación del fantasma y Bo-Katan Kryze, Sabine destruiría la propia terrible arma que creó la duquesa, una que el Imperio había usado para destruir y controlar Mandalore. Con ello, al destruir un Star Destroyer en Sundari, iniciará la revuelta dando un brutal golpe y uniendo a los clanes al mismo tiempo. Y con ello Sabine, en su sabiduría, le daría el sable oscuro a Bo-Katan Kryze, a quien ella veía como la legítima líder de Mandalore, una que por su legitimidad podía unir a los clanes porque su hermana antes ya había reinado aquel mundo. No obstante, aquello no saldría bien, porque el Imperio brutalmente aplastaría a los rebeldes mandalorianos en la Noche de las Mil Lágrimas, y por eso aquellos guerreros con Beskar no participarían activamente en el bando rebelde en las grandes batallas de la trilogía original de Star Wars, porque habían sido barridos previamente. No obstante, de una curiosa manera, Sabine cumplirá su promesa hacia con su gran amigo el Jedi Ezra Bridger de cuidar su planeta liberado de Lothal. Esto ante la ausencia del Jedi al vencer a Thrawn y al mismo tiempo desaparecer hacia las regiones desconocidas. Y por esa victoria agridulce, Sabine Wren, para los tiempos de la batalla de Endor, seguía en Lothal cumpliendo su promesa hasta que se embarcó junto con Ahsoka Tano en una búsqueda para encontrar al desaparecido Jedi. Claro, Masters, en el punto 12 hay que reconocer que Sabine Wren ha sido interpretada por dos actrices distintas en la saga. Primero por Tia Sircar en su voz en inglés durante todas las 4 temporadas de Rebels en su juventud, y luego en su madurez hacia sus años 30 por Natasha Liu Bordizzo en el live action, esto ya hacia los tiempos de la Nueva República portando el sable que un día fue de Ezra. Esto como podemos ver en la serie de Ahsoka siendo pupila de la Togruta. Tú jamás me hiciste las cosas fáciles, maestra. Y lo más revelador en torno a los tiempos de la serie de Ahsoka, 5 años después del regreso del Jedi y 9 tras el final de Rebels con la liberación de los Masters, será que precisamente en ese tiempo Ahsoka Tano tomaría a Sabine Wren como su aprendiz, siguiendo la senda Jedi, aunque en este punto ella no fuera sensible a la fuerza. Incluso compartirían la escena y la nave T6 de Ahsoka con el profesor Huyang, que era el viejo droide que le enseñaba a los iniciados a construir sus espadas. Y así maestra y aprendiz se entrenarían varios años durante la trilogía original, pero precisamente por lo inestables de ambas y sus conflictos internos, Ahsoka abandonaría el entrenamiento de Sabine, quedando esta última en una densa depresión viviendo en Lothal. Y así las dos se dejarían de ver por varios años. Esto hasta que se volverían a encontrar cuando Ahsoka tendría un prometedor indicio, esto en el mapa que encontraría en las ruinas de Arcana para encontrar el destino del Jedi perdido Ezra Bridger, quien había liberado años atrás Lothal de Thrawn. Algo donde la propia Sabine resolvería la ruta que incluía ese mapa, recibiendo también una herida mortal del aprendiz oscura Shin Hati, algo que serviría para que tanto Ahsoka y Sabine valoraran su relación, y claro, también un poco gracias a la intervención de Hera Syndulla, y así Ahsoka aceptaría de nuevo a Sabine como su aprendiz de cara a la búsqueda que tenían frente de sí de Ezra. Y esto nos lleva al dato 13 final con las explicaciones de Sabine siguiendo la senda Jedi, en ese viaje que tendría junto con Ahsoka y Huyang hacia otra galaxia por el camino Peridea para encontrar a Ezra, ya que Sabine no solo mejoraría y haría como suyo el sable verde que antes fue de Bridger, sino que Ahsoka vería su potencial y básicamente al hacerla su Padawan Jedi, continuaría los primeros pasos que la Mandaloriana ya había dado antes con Ezra y sobre todo con el caballero Kanan Jarrus, esto cuando se entrenó en Atolon en Rebels. Y la clave de esto es que el propio Kanan ya nos había dicho que Sabine un día sí podría usar la fuerza, solo que tendría que desbloquear sus conflictos internos, cosa que no había hecho aún. O tal vez como ella no tiene la fuerza, no crees que pueda hacerlo. No. La fuerza reside en todos los seres vivos, pero debes abrirte a ella. Sabine está bloqueada, su mente está en conflicto. Así que este hecho ya dejó planteado que Sabine Wren como aprendiz de Ahsoka sí puede desarrollar su sensibilidad de la fuerza en algún momento, como ya la Mandaloriana ha dejado entrever que tiene ese conflicto. Y lo más gordo de esto con Sabine al seguir la senda Jedi con Ahsoka es que al haber sido educada también con el credo mandaloriano, ella se convertiría así en una nueva Jedi Mandalorian, algo que no se veía en milenios en esa galaxia desde que vivió el creador del sable oscuro mandaloriano Tar Vizsla. Así que esa es la verdadera importancia de Sabine Wren en los tiempos neorrepublicanos, siendo toda una Jedi Mandalorian, una que sigue el linaje de usuarios como Yoda, Obi-Wan, Anakin, Ahsoka y ahora pasando hasta ella. Pero si también te interesa conocer 13 increíbles datos de Din Djarin, el Mandalorian, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.